Estamos con Giovanna Peñaflor, analista política y directora de IMACEN, para hablar de este y otros temas. Buenas noches, Giovanna. Cuéntanos, ¿cómo ves a la presidenta Boluarte y a su primer ministro Alberto Otárola, que son un tándem en el poder y que están ahorita ostentando estas cifras tan bajas en popularidad? Bueno, que en realidad creo que valdría la pena que habláramos de ellos en forma separada, ¿no? Porque creo que uno de los problemas que tiene Dina Boluarte es que por alguna razón se siente prisionera del primer ministro o no puede tomar distancia de él. Él termina apareciendo o queriendo aparecer como el que decide, el que escoge, el que tiene las riendas ¿de qué? De un gobierno que tiene 8% de aprobación y de un cargo que existe mientras exista Dina Boluarte. En el momento que Dina Boluarte no exista, en el momento que Dina Boluarte saliera del poder, ya sea el 2026 como ellos quieren, un año antes o mañana, finalmente él saldría también. Y entonces yo creo que allí hay una falta de conexión con la realidad, ¿no? Se nota en lo que dice la presidenta, que cree que el problema es de falta de felicitación de la prensa, y en la actitud del premier, que parece que estuviera dando la cara por un gobierno eficiente, por un gobierno que pudiera tal vez haber perdido algo de respaldo en aras de alguna medida o programa que estuviera haciendo para tratar de mejorar las cosas en el país. Nada de eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Giovanna, buenas noches. Recojo lo que ha señalado hace un instante, que la presidenta es prisionera del primer ministro. Y tal parece con lo que hoy sucede en Palacio de Gobierno, con los cambios de ministros que se van a reflejar. Creo que pareciera que la presidenta Boluarte queda en segundo plano. Y lo dices bien, porque el actuar político de la mandataria versus o acompañada del señor Otárola ha sido en menor situación. Ahora, las respuestas que brinda hacia los medios de comunicación al señalar o esperar algún acto de felicitación, ¿qué no es más de un proceso de improvisación? No, o sea, creo que adolece del mal que muchos que ostentan un cargo sienten, ¿no? Es que están mal porque tienen problemas de comunicación, no tienen respaldo porque no logran poner sus noticias en la prensa o porque existe una confabulación en su contra, ¿no? Podríamos poner en un extremo a Dina Boluarte y en el otro el señor Canales de Miraflores. O sea, todos dicen que sus gestiones son buenas, que hacen cosas, que no los respaldan, que no los publicitan. Y esa es pues parte de la locura del poder, ¿no? O sea más grande o sea pequeño, en el sentido de que finalmente no reconocen los problemas. Por ejemplo, el cambio del ministro de Economía sería necesario. El cambio de un ministro del Interior es indispensable, pero no como un cambio de un hombre más, sino como un cambio que sea el preludio de una reforma, ¿no?, del tema. Tal vez en el Ministerio de Justicia, porque si bien es cierto hay un tema de poderes separados, el Ministerio de Justicia tiene algo que ver con el que en el país no exista la sensación de que la justicia se da de manera más eficiente. Entonces, cambios en el gabinete deberían haber. La pregunta es, ¿los cambios que presentan hoy día responden a quién? ¿Responden a buscar mayor eficiencia para la población, mayores resultados para el país? ¿Responden a caprichos de la presidenta o de el primer ministro, en cuyo caso también responderían a la necesidad de sentir que tiene más poder, que los controla a todos, no sé para qué? Pero bueno, o sea, ¿para qué se hacen los cambios? El cambio por sí mismo no refresca nada. Lo que tendría que haber es una intencionalidad. Un mea culpa no aparece. Un acto, no hay ni acto de contrición ni propósito de enmienda, ¿no? Porque no se ve. Sí. Uno de lo que se ha conocido en la prensa es el encontronazo que ha tenido el primer ministro Alberto Otárola con el canciller González Olaechea,
porque no se ponían de acuerdo quién iba a las exequias de Sebastián Piñera y al final no fue nadie. Y Alberto Otárola está buscando que estos cambios reflejen, digamos, su fuerza en el gobierno y por eso está pidiendo la salida del canciller Javier González Olaechea. Eso, digamos, yo por eso los ponía en tándem, pero ahí creo que está lo grave de este gobierno, que no se nota quién es quién manda a quién, ¿no es cierto? ¿Ese es el problema para ti, Giovanna? O sea, es uno de los problemas porque tenemos una presidenta, no que piense que el Perú es una entidad pequeña, ¿no? O sea, porque ya un club departamental puede ser muy importante gerenciarlo, presidirlo, pero el país es mucho más grande, mucho más complejo y tú tienes que tener una mirada de estadista, ¿no? Una visión grande. Y eso obviamente no lo tiene la señora Dina Boluarte, no ha mostrado hasta ahora esa capacidad. Claro, ahora con el tema, además yo supongo que en el caso de Relaciones Exteriores con la PEC, con que viene el presidente de China a inaugurar, o sea, la pelea sería enorme, pero hay un problema con Dina Boluarte, es no entender que ella es finalmente la responsable, ¿no es cierto?, ante la ciudadanía. Y otra vez, vuelvo a decirlo al principio, que si ella no estuviera, Otárola no tiene capacidad de seguir allí, ni nadie lo va a volver a llamar, ni nadie lo va a mantener de primer ministro. Entonces, yo creo que allí tiene la presidenta una falta, ¿no es cierto?, de convicción en su real envergadura. Tiene una dependencia, no sé de qué tipo, psicológica, o de otra naturaleza, no lo sé, con el señor Otárola, porque si ella hiciera un análisis objetivo de la situación, entendería que el refresque que necesita su gobierno es mucho más profundo. Giovanna, ahora, con todo este contexto y la actitud que muestra la presidenta Boluarte, es una clara muestra de que él tiene de alguna forma el poder, porque vamos, o sea, echa la responsabilidad y el trabajo a la fiscalía, pero una fiscalía completamente debilitada, una fiscalía que lo único que ha hecho es, después de un año de los acontecimientos sociales en el país, hasta el momento no hay algún resultado. Entonces, como que ella se siente muy confiada de que mientras ella esté al mando y ceda algunos favores políticos al Congreso de la República, ella va a estar cómodamente. Por eso es que expresa acciones de empoderamiento. O sea, se le nota a la presidenta Boluarte que está completamente empoderada, pero un poder que de repente no sabemos hasta cuándo, si es que va a durar en realidad hasta el 2026. No, yo creo que si ella estuviera empoderada, sabría que puede prescindir de Otárola. O sea, ella lo que está es temerosa. Yo creo que si de algo ella es consciente de la fragilidad de su situación a nivel global, ¿no? De que depende de unos partidos políticos que la tienen allí mientras lo consideran beneficioso para ella. Me refiero a los partidos que están en el Congreso, sea por mantener sus posiciones, sea porque eso les ha permitido ir teniendo o cumpliendo objetivos, como en el caso del fujimorismo, sea porque por las razones que sean, por ahora les ha sido útil o hasta ahora les ha sido útil, pero ella sabe que esa utilidad es precaria. Entonces ella sabe que a ese nivel está pendiendo de un hilo. Ahora, ¿qué sabrá, qué conocerá el señor Otárola que la hace sentir tan dependiente de él? Eso es otra cosa. Yo ahí no quiero especular, porque por eso decía, no sé si es una dependencia psicológica o una dependencia de otro tipo, ¿no? Y eso puede tener que ver con un ministerio público que obviamente o sea, está mal, no tampoco de ayer, ¿no es cierto? Ni de hace varios años atrás, y los problemas que están saliendo son de hace varios años atrás, y está metido pues en una guerra sin cuartel, ¿no? En una guerra interna, de la cual no termina tampoco, y que lo único que hace pensar es en la necesidad de una reforma del sistema de justicia general,
que incluya, bueno, por eso hablamos del sistema de justicia y no del Poder Judicial, porque debiera incluir al Ministerio Público y en general a todo lo relacionado con él, ¿no? En 2 semanas se retoma, digamos, los plenos en el Congreso y todos los congresistas, los que están haciendo ya, están pensando en el 2026 que se viene. Este Congreso, que ahora también tiene poder, más poder que el Ejecutivo en varias oportunidades, ¿qué deuda tiene con la gente, ¿no? Con los peruanos? Porque hasta ahora solo están buscando sus propios intereses. ¿Qué tareas tendría que hacer en marzo próximo, Giovanna? Bueno, realmente yo creo que también es muy difícil que se laven la cara con miras al 2026, ¿no? Creo que eso es difícil porque finalmente la gran deuda que tienen es habernos mantenido en este gobierno totalmente ineficiente, por llamarlo de alguna manera, y que ha dividido a los peruanos, lo ha fragmentado al Perú. Es cierto que el tema provincias, Lima, siempre ha estado latente, pero lo han exacerbado. Lo han exacerbado de una manera muy fuerte, ¿no es cierto? Y esa es responsabilidad también de este Congreso, que no ha salido a la defensa o a investigar los temas ocurridos, como ha pasado con 800 temas menores en el Congreso de la República. Entonces, creo que eso es una deuda tan grande que no sé si es que podrían de alguna forma cerrar esa brecha en lo que les queda, ¿no? Porque además está por ver la reforma del sistema político, que se suponía era la razón por la cual teníamos que estar con ellos hasta que nos aseguraran que las próximas elecciones iban a ser mejores y a dar un buen resultado. Creo que está en menos 100 también, ¿no es cierto? Sí. O sea, ni siquiera en 0. Entonces, la reforma del sistema judicial tampoco lo están planteando con seriedad y dudo mucho que apareciera, ¿no? O sea, en un momento, las exigencias con relación a la seguridad ciudadana, que es un tema que está afectando a todo el país de manera importante. Entonces, esos 3 elementos que a mí me parecen básicos, ¿no? Si uno por lo menos fuera tratado con seriedad de parte del Congreso, y digo con seriedad en términos de plantear soluciones que sean viables en el largo plazo, ¿no es cierto? Podríamos decir ya, bueno, valió la pena estos años, pero en realidad hasta ahora estamos en un saldo rojo enorme. Uh-huh. Y claro, sumado a esto, la posición que han venido mostrando algunos parlamentarios y este escándalo que una vez más relaciona el Congreso de la República, la Fiscalía y propiamente las investigaciones. Se ha detallado que el señor Jaime Villanueva, conocido como el filósofo, hizo referencia a los tratados, a las conversaciones, a los pedidos de algunos parlamentarios, y uno de ellos de la congresista Moyano. Y ella, bueno, salió a señalar que sí era cierto. Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Qué podemos avisorar más adelante de este Congreso con miras al 2026? Bueno, poco nada, como tampoco del Congreso que concertó para que caiga PPK, o del Congreso que puso a Vizcarra, o del Congreso que más o menos quiso enfrentarse a la penetración política de Vizcarra en la Fiscalía, pero no para lograr un equilibrio, sino para digamos, defender sus fueros o los intereses partidarios de cada uno. Entonces, yo creo que en este momento la ciudadanía lo que siente es eso, ¿no? Que no hay nadie realmente que abandere los cambios o las luchas por el interés de la ciudadanía. Ni tirios ni troyanos, ¿no? Entonces, en ese contexto, en realidad, poco o nada se comprometen digamos, a salir a las calles, a defender la democracia o a defender el tema de la independencia de poderes, que obviamente no quieren ser independientes, que obviamente quieren concertar uno con otro, o que lo han venido haciendo, vuelvo a señalar, y eso sí hay que ser
justos, entre comillas, con la presidenta Dina Boluarte, que no se limitan a Dina Boluarte, a Martín Vizcarra, de repente a antes también, pues vamos más allá a la génesis de los últimos años, al fujimorismo. Entonces, o sea, si alguien no quiere ser independiente, ¿no es cierto? Si alguien en realidad no quiere, no busca, no defiende su fuero, porque la verdad es que no sé quién defiende sus fueros de independencia, salvo para decir, como ha dicho ahora la presidenta, son independientes, a mí no me pregunten nada, ¿no es cierto? O sea, para lavarse las manos como Poncio Pilatos. Ahí sí se acuerdan todo el mundo de la independencia, de que cada poder es distinto y que ellos no tienen nada que ver. Pero cuando se trata de acordar acuerdos además que deberían ser políticos transparentes de agrupaciones, no este reencuentro de funcionarios para decidir qué hacen con respecto a uno o a otro caso, ¿no? Pero mientras tanto, en el sur del país todavía no hay ninguna respuesta por lo que pasó en las protestas de hace un año, y eso, digamos, lo que hace es mostrar una vez más la distancia, ¿no? Y lo que ellos señalan como la agenda de Lima, y cómo eso realmente deja de lado la importancia de sus necesidades, las necesidades de, o sea, no solo de justicia, de respuesta, sino de autoridades que solo están mirándose, están conectados solo con sus intereses directos, y solo en 6 distritos de Lima, Giovanna. Esto está, digamos, moviendo algo que no se está viendo. Sí, que no se está viendo, que no se está queriendo entender, que no se quiere visibilizar, ¿no? O sea, realmente, y también en varios sentidos, ¿no? O sea, en el negativo es ese, que se genera la sensación en las personas que residen en el interior del país de ser ciudadanos de segunda clase, lo cual es una herida y una brecha terrible en el país, ¿no es cierto? Una agenda que aunque no se quiera ver, va a volver a aparecer. Pero también hay al centrarnos solamente en eso, hay una falta de visión con respecto a qué están pasando con nuestras autoridades regionales. Digo nuestras porque son autoridades en el país, ¿no es cierto? Y es importante saberlo. O sea, el único indicador que se tiene ahora de más o menos cómo le van a nivel nacional es el tema del gasto, de cómo ejecutan lo presupuestado, ¿no? Ese es el ranking con el que se mide, ese es el único ranking con el que debería medírsele, es el más importante, es el que nos dice si están siendo verdaderamente eficientes o no, cómo están en el tema de resolver los problemas cotidianos, diarios, frecuentes de la población en la que finalmente ellos son autoridades. Yo creo que ese es, por decirte, una de las cosas más evidentes que hoy día no se toman en cuenta. Y realmente es doloroso que la presidenta no entienda, ¿no? Que hay un problema que resolver, aunque ella sienta que no, y creo que eso es lo que le permitió ir a Ayacucho y lo que le permite al señor Otárola decir la vamos a mandar a Puno, ¿no es cierto? Es la inconsciencia, es la inconsciencia realmente de la situación creada, y de que más allá, ¿no es cierto?, de que ellos quieran, de que ellos señalen que no es su responsabilidad, o si fue o lo que fuera, hay un dolor al que hay que darle respuesta. Claro, y justamente el periodismo en estos tiempos ha jugado un rol importante al visibilizar este tipo de cuestiones. No todos los medios de comunicación aquí en Lima. Sin embargo, a través de las caricaturas se ha evidenciado un contexto completamente real, como es el contexto en el que se encuentra la Policía Nacional del Perú, con todos los errores y los actos de corrupción por quienes la integran a la institución. Entonces, ¿cómo ha venido a menos esta acción y cómo es que ahora esta institución empieza a reaccionar de una manera equivocada hacia el periodismo? Bueno, pero yo te diría, es cierto que hay periodistas de las que hay que destacar su labor y que efectivamente cumplen con denunciar o poner en evidencia situaciones. Pero vamos también a señalar, ¿no? Desde hace cuánto tiempo, para ir muy lejos en el gobierno del señor Vizcarra, los ministros del Interior no duraban más de un año. Creo que hubo
la media fue un año, ¿no es cierto? Como 6, 7, no sé cuántos ministros del Interior hubo. Entonces, ha habido también desde los gobiernos un maltrato y una incapacidad para, digamos, dar continuidad a programas que hagan que el Ministerio del Interior funcione. Esta tendencia, digamos, de haber cambiado los servicios de inteligencia, de seguir a los delincuentes, de hacer operativos con relación a la droga, con relación al tema, a seguir periodistas, políticos, o sea, porque todo el que está relacionado con el mundo político sabe que debe haber en algún lugar un audio, una filmación o esto. Ese derivar, ¿no es cierto?, la inteligencia del país a la persecución política en lugar de a seguir el crimen organizado, y que además es un crimen organizado que funciona globalmente. ¿No? No es que sea el peruano, el ecuatoriano, el chileno y el brasileño, opera en toda Sudamérica, ¿no es cierto?, como un uno, y tenemos gobiernos que ni siquiera, ¿no es cierto?, cuentan con aparatos de inteligencia adecuados. Miren lo que ha pasado en Ecuador, que menos coordinan entre sí. Y entonces, claro, la policía tiene muchos problemas, y no los tiene recientemente, ¿no es cierto? Pero hay que revisar primero los problemas de dirección, porque habiendo una dirección clara, habiendo una dirección eficiente, habiendo un nombramiento de jefes, ¿no es cierto? Porque a veces también esa corrupción la vemos en el día a día, pero hay un jefe y encima de este jefe otro jefe y encima otro que ha establecido un sistema dentro del tema policial. Entonces, ¿qué se hace con los servicios de inteligencia? ¿Qué se hacen con los aparatos de control interno? O sea, aquí ha habido un mal uso de todas esas herramientas con fines de ganar réditos políticos, de judicializar la política, de ganarle a quien gana de otra manera, ¿no es cierto?, y no en hacer verdaderamente la labor que tendrían que hacer estas instituciones. Bien. Johanna Peñaflor, directora de IMACEN, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima, Johanna.